Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Que Dios los bendiga. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio. Vamos en este momento a compartir dos historias en una. Un incidente que aconteció en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos para ello a buscar el Evangelio según San Marcos, allí el capítulo 5, los versículos 21 en adelante. Este mismo episodio también es relatado por Mateo en el capítulo 9, versículos 18 al 26, y Lucas el capítulo 8, versículos 40 al 56. Yo voy a tomar como referencia Marcos, porque Marcos da mucho más detalles que los otros relatos paralelos de esta historia. Y vamos a hablar acerca de la hija de Jairo. Y dentro de esta historia de lo que es la hija de Jairo, también vamos a ver otro incidente que se dio ahí en el medio con una mujer que tenía un problema de salud y que se acercó a Jesús. Así que vamos a abrir la palabra de Dios allí en Marcos, como dije, en el capítulo 5, a partir del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús venía de la región de Gádara, venía de expulsar demonios de dos personas que habitaban en esa región. Y cuando se traslada él a esta otra parte del mar, allí lo esperaba, como era común ya en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús, lo esperaba muchísima gente, una gran multitud. Así que él se quedó durante un tiempo corto a la orilla, predicando, ¿no es cierto?, enseñando y también atendiendo las necesidades de las personas y sanando, ¿sí?, para dirigirse posteriormente a la casa de Leví Mateo, que es lo que nos cuenta el relato, por ejemplo, de previo, ¿no es cierto?, a este incidente, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículos 10 y 18. Y es allí cuando se le acerca a este otro personaje que lo vamos a introducir en esta historia, o que la Escritura lo introduce, y vamos a tratar, ¿no es cierto?, de sacar algunas lecciones que sean de utilidad para nuestra vida hoy. El versículo 22 del capítulo 5 de Marcos dice: «Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies». ¿Quién era Jairo? Jairo era una persona principal o príncipe de la sinagoga. Él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín, como ya en algún otro momento lo hemos comentado, era la cúpula máxima, ¿sí?, de la directiva judía. Era una persona que gozaba de buena reputación, porque para formar parte del Sanedrín tenía que ser la persona, casada, gozar de buena reputación, tener un conocimiento de las Escrituras, y además Jairo, como la mayor parte de aquellos que integraban el cuerpo del Sanedrín, era una persona adinerada. Esta persona tenía una hija, según lo que vamos a ver más adelante del relato, una pequeña de 12 años. Este era un papá que llegaba con una preocupación, pero venciendo muchos prejuicios, porque el Sanedrín seguía muy de cerca el ministerio de Jesús, pero no con un interés para cambiar su vida y para aceptar las enseñanzas de Jesús. Había un odio acérrimo, no solamente hacia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino hacia la persona de Cristo. Por lo que estimo yo que Jairo tuvo que vencer un prejuicio, su orgullo, para ir a buscar ayuda, ¿sí? Dice el texto siguiente, el versículo 23, hablando de Jairo: «Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Yo estimo que, como todo papá que posee ciertos recursos económicos, él tiene que haber hecho de todo para que su hija
que padecía de una enfermedad, ¿sí?, pudiera ser sanada. Así que yo calculo que Jairo tiene que haber invertido sus recursos en varios médicos, pero la situación de su hija se agravaba y el texto dice que agonizaba. Entonces él, que había oído hablar de Jesús, fue a verlo. Y le sucedió a Jairo como a veces nos sucede a nosotros. Cristo es la rueda de auxilio, o como decimos más vulgarmente, el último orejón del tarro. Cristo es la última posibilidad cuando todos nuestros recursos se han terminado, se han agotado. Pero no importa, Jesús lo recibió igual. Y entonces dice que él va, se postra delante de Cristo y le dice: ven, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Alguien podría pensar de que como él estaba postrado delante de los pies de Jesús, él estaba convertido. Y en realidad no. Yo me puedo postrar delante de Jesús, puedo ir a la iglesia, puedo abrir mi Biblia y hasta incluso orar, pero eso no significa nada. Jairo tenía un problema grave en su corazón y no era su hija, era él mismo, era su orgullo. Él no se entregaba, fue a Jesús sencillamente por una necesidad como el último recurso. Yo me puedo postrar delante de Cristo, pero mi orgullo puede seguir de pie. Yo me puedo postrar delante de Cristo, pero a seguir haciendo mi voluntad y tratar de dirigir a Jesús. Porque en otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Jairo? Dirigiendo a Jesús, haciendo su propia voluntad, o que Dios haga lo que a él le parecía. Levántate, ven conmigo, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y mi hija sanará. Postrado, allí, delante de Cristo, él quería dirigirlo a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos sorprendidos con este tipo de actitud que no es patrimonio exclusivo de Jairo? Nos comportamos muchas veces, o algunas de ellas, de esta misma manera. Y Cristo no discute. Cristo va con él. El versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Voy a volver sobre este texto más adelante en la historia de este relato. A Jesús lo seguía mucha gente y el versículo bíblico dice que le apretaban por todos lados, le ahogaban. No lo dejaban caminar, lo estrechaban por todos lados, por lo que el movimiento de Cristo, el andar, el caminar de él, el trasladarse hasta la casa de Jairo, le era muy dificultoso, ¿sí? Aunque iba lentamente, pero iba a pesar de que la multitud lo estrechaba por todos lados. El versículo siguiente dice así. El versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, dice el verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué estaba sucediendo acá? Jesús, aunque lentamente él se trasladaba en dirección a la casa de Jairo para asistir a su hija que agonizaba, en medio del camino aparece esta mujer, que dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer hacía 12 años que tenía flujo de sangre, una enfermedad crónica que la padeció muchísimos años, que la atormentaba, que quitaba sus energías. Cuando oyó hablar de Jesús, fue a buscarlo a la orilla del mar, de donde él venía, de la región de Gádara, pero la multitud impedía que ella se acerque a Jesús para presentarle su caso. Vio que Jesús se levantó de donde estaba
Y comenzó a caminar. Ella no sabía hacia dónde iba, pero ella seguía a la multitud. Era la oportunidad del momento, ¿sí? No pudo acercarse a la orilla del mar donde Cristo estaba. Pero cuando Cristo pasó cerca de donde ella estaba, dijo para sí misma: esta es mi oportunidad. Tal vez no tenga otra oportunidad de hablar con Él, pero si tan solamente toco yo su manto, seré salva. Hay un detalle aquí interesante. ¿Por qué fue ella? Porque escuchó hablar. Dice el versículo que cuando ella oyó hablar de Jesús, benditos los labios de aquel que te hablaron de Jesús, de manera tal que tú hoy estás aquí escuchando. Y de la misma manera, como para ella esa fue su áurea oportunidad, era ahora o nunca, Dios también te está dando hoy, ahora, esta oportunidad como la tuvo esta mujer. Es ahora o nunca. Tú también, independientemente de la multitud. Yo no sé cuáles son las multitudes que impiden que tú te acerques a Jesús. Puede ser el orgullo, como en el caso de Jairo. Puede ser alguna enfermedad. Puede ser los prejuicios, tu pecado. Yo no sé cuáles son esas multitudes que impiden que te acerques. Pero si tú haces como esta mujer y aprovechas esta oportunidad en que Dios pasa por tu vida, levántate allí de donde estés y toca el manto de Cristo. Jesús anhela el bienestar de todos sus hijos y Jesús anhela curarte de esta enfermedad, de este problema tan profundo que tiene el ser humano que se llama pecado. Y ella decía: si tan solamente yo tocare su manto, seré salva. El versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre, cuando ella estiró su mano para tocar a Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Esto lo dice Pedro según el relato de Lucas, el capítulo 8, versículo 45. ¿Por qué Jesús detiene la marcha? ¿Para qué lo hace? Cada vez que Jesús está caminando y se detiene, nosotros también tenemos que detenernos, porque seguramente Cristo algo nos va a enseñar. Una lección nos va a dar, y esta lección ha quedado registrada para nosotros hoy. ¿Por qué simplemente Jesús no permitió que esta mujer se retirara tranquila, en paz? ¿Qué necesidad había de exponerla preguntando: ¿quién me ha tocado? Pedro le dice: Señor, ¿ves que toda una multitud te aprieta? ¿Cómo vas a hacer una pregunta que aparentemente es ingenua? ¿Quién me ha tocado? Y todos, porque a Jesús lo seguía una gran multitud que lo apretaba de todos lados. Por lo tanto, todos lo estaban tocando. Pero aquí hay algo interesante. Jesús, en medio de esa gran multitud, distingue el toque casual del toque de la fe. ¿Cuántos seguían a Jesús? Una multitud. Pero ¿cuántos lo siguen por fe? Yo puedo estar en la iglesia, puedo formar parte de la nómina de la iglesia, junto con otros hermanos, y ser una multitud. Pero Jesús distingue el toque casual del toque de la fe. Estoy acercándome a Jesús con fe para que Él transforme mi vida,
me sane de mi pecado, me dé una nueva vida, o sencillamente voy porque la multitud va. ¿Se entiende? Ahora, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, versículo 33, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque Jesús anhelaba que esta mujer confesara delante de todos. Jesús ahora lo que va a hacer es desmitificar para que a nadie le quede la duda de que el manto de Cristo no tenía un poder salvador. No hay virtud o poder alguno en las cosas. No hay poder en una estampa, no hay poder en una foto, no hay poder en un rosario, no hay poder en las cosas. Para que a nadie le quede duda de que el poder salía de él, virtud salió de mí, poder salió de mí, no era de la capa. No era la capa lo que poseía poder, no son las cosas, por más sagrada que yo le pueda dar algún atributo sagrado. No funciona así. Dios va a explicar la razón fundamental por la cual Él detiene la marcha, para que no quede grabado en el corazón, en la razón, en la cabeza de esta mujer, que fue el manto de Cristo y no Cristo mismo. ¿Sí? Esa es una razón. La otra razón es más profunda, porque los dones que Dios nos da no es para que yo los disfrute en secreto, sino para que yo los comparta, porque dice que esta mujer, cuando Cristo preguntó quién me ha tocado, se adelantó, se postró y contó toda la verdad delante de toda esa multitud que estaba. Las bendiciones que yo recibo de parte de mi Señor Jesucristo no es para que yo las disfrute en secreto, sino para que yo las comparta como testimonio y sirvan como un testimonio de que Cristo, y no su manto, Cristo ha cambiado mi vida. Él me ha perdonado mis pecados, Él murió por mí y a través de su Espíritu Santo Él transforma mi vida. Le contó toda la verdad. No sé cuánto le habrá llevado contar toda la verdad. Resumir 12 años de calvario, ¿sí?, que le había infligido esa enfermedad. No sé si habrá tenido poder de síntesis. Hasta acá, ¿a dónde está Jairo? Porque al principio de la historia comenzamos hablando de él. Él iba con una necesidad, con una urgencia, porque su hija agonizaba. Si usted me pregunta a mí, ¿qué era más prioritario? ¿Una niña de 12 años que agonizaba o una mujer que podría haber esperado un momento más, unas horas más? Ya venía padeciendo 12 años, un día más, unas horas más, no le iba a hacer a su enfermedad. Podría haber esperado. Jesús podría haberle dicho que espere. Pero toda esta lección, toda esta historia, encierra una lección para nosotros hoy. Y es lo que decíamos al principio. El problema no era la hija de Jairo. El problema era Jairo mismo. Y tal no era el problema la hija de Jairo que al final de este relato, Cristo entra al aposento donde esa chica ya se encontraba muerta y la resucita. El problema no era la hija, el problema era que Jairo no se entregaba a Cristo. Yo calculo que Jairo se habrá desesperado como todo padre, que su hija agoniza, para que Jesús se apresure en ir hasta su casa y sanarla. Bueno, Jesús iba lentamente, pero iba, hasta que de repente se topa con este incidente y todo parece que se demora. Parece que Cristo tiene otras prioridades. ¿No te ha ocurrido a veces que ante un pedido
la respuesta se demora. El relato continúa diciendo, el versículo 34, hablando Cristo con esta mujer, para desmitificar, como dije hace un momento, el hecho o la creencia de que las cosas, como en este caso el manto de Jesús, tiene virtud sanadora. Cristo dice en el verso 34, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Era la fe. La fe es la que produce ese cambio. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En lo que Jesús estaba allí, todavía hablando con esta mujer, llegaron los mensajeros de casa de Jairo con esta tremenda noticia: tu hija ha muerto, ya no lo molestes al maestro, ya no hay solución, ya no hay remedio. Y Cristo va a contestar de una manera tan impecable y tan interesante que nos llena a nosotros de esperanza. Entonces, versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. En medio de las dificultades, cuando todo es negro, en medio de la enfermedad y aún de la muerte, lo que Dios nos pide es que no tengamos miedo, que ejerzamos fe. El salmista David dice: en el día que temo, yo en ti confío. El mejor remedio para el temor es la fe. Y Cristo le dijo eso: ten ánimo, no temas, cree solamente. Entonces Jesús retoma otra vez la marcha y llega a casa del principal de la sinagoga de Jairo. El versículo 38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, ¿sí? En aquel tiempo se contrataban plañideras. ¿Qué eran las plañideras? Ellas eran aquellas señoras a las que se le pagaba cuando alguien moría para que lloren en el funeral. Cuando Jesús llega, se encuentra con toda esa situación, y los textos paralelos hablan de que además la música que envolvía todo ese llanto era una música lúgubre, tétrica, de funeral. Y entonces lo que Jesús hace es lo siguiente: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que con él estaban, que eran Santiago, Pedro y Juan, que es lo que dice el versículo 37, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Primero, donde Jesús entra, se termina la tristeza. ¿Por qué? Porque aunque podamos encarar situaciones que son tristes o lamentables, como es el caso de la pérdida de un ser querido, cuando Cristo está en nuestro corazón nos devuelve una esperanza. El cristiano tiene la esperanza de la resurrección. Donde Cristo está, hay gozo. Donde está Jesús, hay felicidad y hay alegría. Y Jesús devolvió, ¿no es cierto?, a esa familia, a esta niña. Cuando las palabras de Cristo entraron en el oído de la niña,
la vida comenzó a fluir por todos sus miembros. Es lo que sucede en la vida espiritual. Cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios es viva y eficaz, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos el capítulo 4, versículo 12. Cuando escuchamos esa palabra de Dios que es vida en sí misma, porque la palabra de Dios vive, nos devuelve la vida, ¿sí? Que nosotros, o nos da vida porque somos, por causa del pecado, estamos muertos. Entonces la palabra de Dios que está acá impresa, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la leemos, esa palabra, si la incorporamos en nuestra vida, vive. Y entonces Jesús le dice que no le cuenten a nadie. ¿Por qué Jesús no quería que se divulgue su fama? Sencillamente para que no entorpeciera su ministerio, para que no lo tildaran de un simple milagrero. Cristo no venía a hacer milagros, venía a enseñar la verdadera naturaleza del reino, ¿sí? Sin embargo, Él hacía milagros porque veía la necesidad de la gente. Y Jesús le mandó, dice el versículo 43, última parte, a que le dieran de comer. A un muerto no hay nada mejor que la palabra de Dios. Cristo mismo dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios es vida. Yo la tengo que comer, la tengo que incorporar. No me sirve de nada tener una comida en el plato si yo no la ingiero, si yo no me alimento. ¿Cómo mi cuerpo va a tener fuerza, la que mi organismo necesita, si yo no como? En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Si yo no como, no tendré vida espiritual. En esta tarde es el anhelo de nuestro Señor Jesús que aceptes la invitación de ir a Él de la misma manera que fue Jairo, venciendo todo prejuicio, como fue la mujer con problema de flujo de sangre, sorteando la multitud, no importa, pero llega como sea a los pies de Jesús. Esta es tu oportunidad. ¿Qué harás con ella? Dios hoy te da esta oportunidad para que tú puedas extender tu mano y tocar a Cristo para que seas sano. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en un próximo estudio.